Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver con detalle los párrafos. Vamos a ver lo importante que es para programar en COBOL, usarlos y utilizarlos bien. Los párrafos nos permiten en COBOL poder implantar el concepto de modularidad. Este concepto es muy simple, es coger un programa o un problema muy complejo y partirlo a trocitos para hacerlo más sencillo. Cada trocito será algo simple y cuando se unen se obtiene ese algo complejo. Nosotros los seres humanos no estamos preparados para, dijéramos, manejar mucho volumen de información. Tenemos mucha capacidad creativa, pero para manejar muchos volúmenes de información no funcionamos muy bien. Y de hecho hay un ejercicio que os lo voy a hacer yo ahora a vosotros para que os deis cuenta y os voy a poner una imagen donde hay coches, barcos, casas y aviones. Los coches están en un cuadrito, los barcos en otro cuadro, las casas en otro cuadro y los aviones en otro cuadro. Yo os voy a poner durante unos segundos la imagen y cuando termine, cuando os la quite, me tenéis que decir cuántos coches, cuántas casas, cuántos barcos y cuántos aviones habéis contado, ¿vale? Bien, pues allá vamos. Lo voy a poner unos segunditos y os lo quito. Ahí lo lleváis. 1, 2 y 3. Bien. Seguramente los coches y los barcos los habréis contado sin ningún tipo de problema. Pero ya las casas y los aviones como que no. ¿Por qué? Porque había mucha cantidad. De un solo vistazo nosotros manejamos pues hasta 5, 6, 7 elementos. Somos capaces de contarlos rápidamente de un solo vistazo. Pero cuando ya son más, ya se nos complica. Lo mismo pasa con el software. Fijaros que no es lo mismo ver esto. Fijaros en esta procedure division, ver todas estas líneas, ver esto así, hasta el final del programa y entenderlo, que ver esta procedure division y luego ir mirando cada uno de sus párrafos para entenderlo. Ver este primer párrafo, luego ver este segundo párrafo y así y ver luego el final. Está claro que cuando modularizamos, agrupamos, entendemos mejor las cosas. Y eso pasa en programación. Y eso vamos a hacer en COBOL. Y eso pasa en COBOL. Entonces, en COBOL es muy importante utilizar los párrafos para modularizar nuestros programas y así entenderlos mejor y mantenerlos mejor y llevar un software pues, de más calidad, ¿no? Bien, pues ahora vamos a empezar a codificar párrafos y a ver un poco la teoría y la técnica y la práctica y de cómo usarlos correctamente. Para eso estamos aquí en nuestro mainframe y vamos a irnos a un programita, curso fuente, donde tenemos todos nuestros fuentes y vamos a coger cualquier programita que tenemos aquí. Este, por ejemplo. Bien, lo primero, los párrafos siempre hay que inicializarlos. Aquí COBOL, de columnas, perdón. Y los párrafos siempre tienen que empezar como la data division, la procedure division o las sesiones en la columna 8. Ahí es donde tienen que empezar siempre a escribirse un párrafo. Vamos a llamarle saludo. Después de escribir el nombre del párrafo, le ponemos el punto. Siempre tiene que ir el punto. Y luego ya dentro del párrafo, a partir
de la columna 12, a partir de la columna 12 de aquí, ¿vale? Bueno, aquí está, esta sería la 13, pero a partir de la columna 12, aquí ya podemos escribir nuestra sentencia. Vamos a escribir un mensaje que diga: hola amigos. Y luego, cuando nosotros, imaginaros que tenemos otra sentencia, play, ¿qué tal? Tenemos otra sentencia, 2 saludos, y cuando yo ya termine todas las sentencias que conforman mi párrafo, todo el codiguito que conforma mi párrafo, pongo un punto. Y así termino. Hay otra forma de codificarlo, hay gente que pone el párrafo aquí y otro nombre aquí para llamarlo con un perfor true, para que haga desde aquí hasta aquí, pero lo más limpio es que codifiquemos de esta manera en mainframe, codificamos así y simplemente luego se llama este párrafo. ¿Cómo se llama este párrafo? Pues se llama desde la procedure division o desde cualquier otro sitio. Un párrafo, dentro de un párrafo podemos llamar a otro párrafo, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esto, a borrar esta parte de aquí, vamos a dejar el go back para terminar el programa. Y yo puedo hacer así, perform saludo, y llamo a mi párrafo. Esto me permite modularizar mis programas COBOL, de forma que yo puedo empezar aquí creando mis párrafos en un programa más complejo, y en cada párrafo ir dividiendo esas partes y en cada párrafo meter pues ya mi código. Todo en conjunto es complejo, pero al agruparlo y modularizarlo será mucho más fácil de leer. Vamos a compilar esto pues para verlo, cómo funciona. Bien, ya lo he compilado con este JSL y voy a ver la salida del spool. Aquí lo tengo. Bien, porque este solamente compila. Y voy a ejecutarlo. Bien, que solamente he compilado y ahora lo ejecuto y ya aquí tengo los dos mensajes: hola amigos. Aquí aparecen los dos displays. Bien, vamos a ver esto con un programa un poco más complejo. Y fijaros en este programa, en esta procedure division, donde ya tenemos una serie de sentencias que ya dificultan un poco comprenderlo. Está bastante limpio, no es una cosa, dijéramos, muy complicada, pero ya dificulta un poco leer lo que hace este programa si no estás un poquito enterado de qué es lo que va a hacer, ¿no? Este programa es un programa, pues bueno, que lee un fichero de entrada, lo valida los datos que tiene ese fichero de entrada, es decir, valida que los datos vengan bien, que tengan un formato correcto, y luego esos datos los graba en una base de datos. Los graba en una base de datos, en una tabla, y los grabas ahí, en esa tabla. Luego da un reporte de los registros que ha leído del fichero y de los registros que ha grabado en la base de datos y finaliza. Bien, imaginaros que nosotros esto lo simplificamos aún más. Y nosotros hacemos lo siguiente: en la procedure division ponemos aquí perform inicializar, perform procesar, y luego aquí perform finalizar. Fijaros que esto sería mucho más simple todavía de leer. Yo en el párrafo inicializar podría guardar esta inicialización de contadores y abrir mi fichero,
Estoy inicializando el programa, lo podemos hacer. Bien, ya he creado estos párrafos, lo he hecho para que no estéis ahí un rato viendo cómo codifico, no tiene mucho sentido, lo importante es que entendáis lo que hago. Y aquí veis que he simplificado todavía más mi procedura de división con 3 párrafitos solo. De un solo vistazo veo que se va a inicializar, que se va a procesar y que se va a finalizar. Luego, si yo me voy al párrafo inicializar, se me queda tan simple como que inicializo los contadores, el registro de contadores, y que abro un fichero de entrada para lectura. Luego, si me voy a procesar, ya es un poquito más complejo. ¿Veis? El procesar, voy a borrar esto. Pero ya es mucho más limpio que antes. Yo aquí estoy leyendo un fichero, hago la primera lectura, leer fichero, y luego voy a procesar contrato hasta fin de fichero. Luego muevo uno a este índice, inicializo luego el índice y hago perfor grabar base de datos hasta fin de tabla. Aquí estoy procesando mi fichero, es decir, leyendo mi fichero y procesándolo, la lectura del fichero, y aquí estoy ya grabando la base de datos, ¿de acuerdo? Podría incluso simplificarlo más. Yo podría decir aquí, en procesar, poner perfor validar fichero y luego perfor grabar base de datos. Grabar base de datos, ¿vale? Grabar base de datos. Perdón, grabar con B. Todavía más simplificado. Y ahora me creo mis párrafos, validar fichero, donde meto todo lo que tiene que ver con la lógica que leo de lectura de fichero y validación del fichero, y creo un párrafo grabar base de datos donde meto pues todo lo que tiene que ver con grabar la base de datos. Vamos a hacerlo. Bien, ya lo tenemos. Y veis que el párrafo procesar se ha quedado súper simple. Validar fichero y grabar en la base de datos. En validar fichero, leo mi fichero y entro en el bucle que va a procesar mi fichero hasta fin de fichero, que va a leer todos los registros del fichero y los va a procesar, que procesar significa que los va a validar hasta fin de fichero, y luego, una vez terminado esa validación de los datos del fichero, lo grabo en la base de datos. Y simplemente inicializo esta variable i, muevo 1 ahí para inicializarla, y entro en el bucle que me va a grabar en la base de datos hasta fin de tabla interna, porque todo esto se va guardando en una tabla interna, y por eso es fin de tabla. Como veis, es mucho más entendible ahora, aunque esté partido a trocitos, pero es más entendible la procedura de división, inicializar, procesar, finalizar. Inicializar son estas dos cositas, procesar estos dos, y luego veo que validar es esto y grabar es esto, y así voy simplificando mi programa partiéndolos a trocitos, y es mucho mejor así, es mucho más entendible y mucho más mantenible. Esto de ir partiendo tiene que tener mesura, es decir, tiene que tener una cierta lógica. Es decir, lo importante es que cada párrafo, por ejemplo, se pueden seguir una serie de normas, como que cada párrafo pues haga, por ejemplo, una tarea concreta. No mezcle tareas, ¿no? Sino que un párrafo haga una tarea concreta. El párrafo, pues, si se puede, que no sea mayor, por ejemplo, pues que se pueda ver de un solo vistazo en la pantalla. Por ejemplo, aquí el párrafo más amplio que tenemos es el de validaciones, ¿vale? Bueno, pues el de validaciones, si veis, es un párrafo que tiene primero un evaluate y luego llama a validar fecha y tiene un if aquí. Bueno, pues este párrafo, dijéramos, bueno, no es excesivamente grande, se entiende, con una sola pasada de bajada de pantalla yo ya veo completamente el párrafo, pero podría coger, por ejemplo, este evaluate y poner
un párrafo validación formato y otro párrafo validaciones de datos. Y lo vería todavía incluso más simple. Lo ideal, pues que un párrafo se pueda ver de un solo vistazo en la pantalla, o casi. Eso es lo ideal. Y luego que cada párrafo haga una sola tarea y tenga un nombre descriptivo que se explique por sí mismo. Por ejemplo, este párrafo que dice validar fichero, yo sé que aquí lo que se va a hacer es una validación de fichero, lo estoy escribiendo, ¿no? Lo estoy diciendo. Entonces, si me voy a validar fichero, digo, mira, leo el fichero y ahora hago un proceso en un bucle hasta que termine el fichero. Pues voy a ver procesar con, ¿qué proceso está haciendo? Pues procesar con está, si veis aquí, procesar con está moviendo mi registro del fichero en una tabla interna y luego un párrafo que hace las validaciones, ¿vale? Mueve los registros a una tabla interna y luego coge ese dato de la tabla interna que ha movido y lo valida, ¿de acuerdo? Y una vez hecho ese proceso de validación, vuelve a leer el fichero para seguir en el bucle, y esto lo hace repetidamente hasta fin de fichero, ¿de acuerdo? Hasta que llega al fin de fichero. Hasta que lee el fichero, activa el fin de fichero. Validaciones, pues el que hemos visto. Las validaciones, aquí están las validaciones. Aquí va leyendo los datos de mi tabla interna y va comprobando si es numérico, si el NIF tiene un formato, el último es numérico, en fin, hace sus validaciones. Y luego aquí valida la fecha, tiene un párrafo donde valida la fecha que viene de entrada, que coge de entrada de la tabla interna. Valida la fecha. Hace una validación de la fecha, todo este bloque lo que hace es validar mira si es un año bisiesto, valida el mes, que el mes sea correcto, que el día sea correcto, hace las validaciones pertinentes y dependiendo si las validaciones son correctas o no, cuando yo salgo del párrafo validar fecha, de validar fecha, ya tengo esta variable cargada de si es válido, es no, pues doy un error. Y si el válido es sí, si esta variable sale de ahí con una S, pues sigo el programa. La fecha será válida. Esta variable me indica, después de pasar por validar fecha, si la fecha es válida o no. Bien, y así, de esta forma, modular, párrafo a párrafo, es mucho más fácil entender un programa y comprender el programa y luego mantenerlo, porque es más fácil decir, oye, te estás fallando en el proceso de validar fecha. Pues tú llegas aquí y dices, mira, pues en el párrafo validar fecha. Y directamente haces así aquí arriba, F, validar fecha, punto. Y te vas al párrafo directamente. Y es un párrafo, pues pequeñito, que es fácil de entender, ¿de acuerdo? Es muy importante la modularidad y es muy importante evitar la complejidad y eso se consigue utilizando párrafos, pero como digo, con cierta mesura. ¿Y cuál es la norma para hacer un párrafo más o menos grande? Pues la que estoy indicando. Primero, que el párrafo haga una sola acción. Si va a validar algo, pues que valide, que no haga nada más, que valide. Si va a leer un fichero y procesarlo, pues que se vea que lo lee, que lo procesa, pero no mezclar a lo mejor una cosa con otra, ¿no? Intentar que sean que cada párrafo tenga una sola función, dijéramos, ¿no? Y luego, que no sea muy extenso, evitar que, si es posible, que se vea todo el párrafo completo en una sola pantalla, como la mayoría de los que tenemos aquí. Este párrafo se ve en una sola pantalla, de un solo vistazo. Grabar base de datos yo lo veo completo aquí, lo veo completo, no tengo que estar moviendo, no tengo que hacer scroll para ver el párrafo. Esa es buena práctica, aunque bueno, si se queda un poquito mayor, pues a lo mejor pues no pasa nada, pero que no haya que hacer mucho scroll para ver el párrafo, como mucho un scroll solo. Y luego que tenga nombres descriptivos, que tenga un nombre que sea, pues, que te dé una pista o que te oriente de lo que está haciendo ese párrafo, de cuál es la función de ese párrafo. Bien, pues nada, espero que esto os sirva pues para primero entender un poco mejor por qué se utilizan párrafos en la programación en COBOL, que es una programación
digamos, procedimental, de procedimiento, ¿no? Y por eso es tan importante utilizar estos párrafos. Bien, pues nada, espero que haya gustado y nada más. Chao.